La Iglesia Católica ha comenzado a vivir un proceso extraordinario de vida que todos esperamos que sea un proceso que traiga una repercusión histórica. Y es necesario tener claro en qué consiste exactamente ese proceso a fin de poder involucrarnos, porque eso es algo que nos atañe a todos. El proceso involucra a todos los bautizados, sin excepción. Y es por eso entonces que nos hacemos la pregunta concretamente, ¿en qué consiste el proceso que estamos viviendo y que ha ido propiciando e impulsando el Papa Benedicto XVI? El Papa ha vuelto a poner sobre el tapete la convocación que ya hicieran los antecesores de él, Pablo VI y Juan Pablo II, que convocaron a la Iglesia a una nueva evangelización. Y el Papa actual asumió la iniciativa que hacía tiempo sus antecesores ya habían impulsado, y constató que a pesar de que habían sido muy bien acogidas estas invitaciones de los papas anteriores, en realidad no había pasado prácticamente nada. Y clarificó que para que sea posible una nueva evangelización era indispensable impulsar una gran corriente de renovación de la fe. Y nos invitó a renovarnos primero nosotros interiormente, cada uno, y después toda la Iglesia. Es así, entonces, como todos los bautizados estamos llamados a revisar nuestra fe, a purificarla, a profundizarla y a revitalizarla para poder participar activamente en esa nueva evangelización que debe emprender toda la Iglesia. A partir del 11 de octubre se va a iniciar para toda la Iglesia el Año de la Fe. Y esto coincide con la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano II. Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha venido insistiendo en que la fe tiene que ser nuevamente presentada y sobre todo tiene que ser pensada, sentida y vivida de un modo nuevo para que se proyecte fecundamente en todo el mundo. Para darle forma al proceso de la nueva evangelización, él ha convocado a un sínodo de obispos que se va a realizar en Roma desde el 7 al 28 de octubre. Pero veamos en qué consiste este proceso, cómo ha sido el proceso. Después de hacer una consulta a todas las conferencias episcopales, a la superior de las comunidades religiosas, a los rectores de las universidades, se elaboró un instrumento de trabajo que se llamó, que es el material de trabajo que tienen que elaborar los obispos que se van a reunir en el sínodo para encauzar el proceso de la nueva evangelización. En primer lugar, lo que se pide en este documento es hacer un análisis de los cambios sociales y culturales que se han operado en el mundo y que plantean desafíos nuevos a la Iglesia. Es una labor de hacer un diagnóstico a la luz de la fe. Los obispos van a tener que mirar los hechos reales a la luz de la fe para hacer un diagnóstico y ver cuáles son los desafíos de una nueva evangelización. Y se nos plantea también una segunda
Pregunta: ¿cuáles son las adecuaciones que hay que comenzar a hacer tanto en la metodología, en el lenguaje, en todo aquello que concierne a la evangelización, a fin de que el mensaje propio de la Iglesia, que es Cristo mismo, pueda llegar de una manera comprensible a todos los hombres? Y hay una tercera pregunta que se plantea y que es interesante hacerla bien consciente. Se dice: ¿cuáles deben ser los protagonistas en este proceso? Se da por evidente que todos los bautizados somos protagonistas en la evangelización. Es decir, el que es bautizado se incorpora en Cristo para prolongar a Cristo, llevarlo al mundo como redentor. Pero aquí se quieren poner acentos. Durante mucho tiempo el acento de la evangelización estaba en el clero. Después de la encíclica Christi Fidelis Laici se va haciendo cada vez más consciente que es necesario que haya un nuevo protagonismo de los laicos. Y ahora, después del mensaje, sobre todo de la última etapa de Juan Pablo II, se toca un punto que es muy clave. El Papa decía: el futuro de la Iglesia depende de la familia, depende de la Iglesia doméstica. Es decir, es en la familia cristiana donde la transmisión de la fe cala profundo. No es en la parroquia, en la familia. Es ahí donde en un clima de afectividad, de intimidad, de ejemplaridad, de modelos vividos, es donde se puede transmitir una fe que cale hasta el subconsciente. Mientras se prepara este sínodo y la Iglesia se comienza a disponer a celebrar el año de la fe, a cada uno de nosotros, los bautizados, se nos pide revisar nuestra fe. ¿Y qué significa esto? Se nos dice que hay que asumir 3 tareas concretas: purificar la fe, profundizar la fe y revitalizar la fe. ¿Por qué hay que profundizarla? ¿Por qué hay que purificarla? Porque es muy fácil que los criterios del mundo, que todo el ambiente que nos rodea, las costumbres sociales vayan penetrando de tal manera que muchos valores evangélicos, muchos puntos de vista, muchos conceptos se nos vayan deteriorando. Hay que purificarla, volver a la revelación, volver al esencial. Y se nos pide profundizar, porque hay muchos conceptos, hay muchos ritos, hay muchas formas, normas, que se utilizan mecánicamente, pero han ido perdiendo su contenido. Hoy día hay muchos cristianos que utilizan un lenguaje teológico, hablan del sacramento, de la Eucaristía, etc., pero cuando uno escarba un poco, no saben mucho qué es lo que significa en realidad. Hay una tarea de clarificación mucho más profunda que es indispensable. Y se nos pide vitalizar la fe. ¿Qué es eso? El pasar de las verdades conocidas al estilo de vida evangélico. El incorporar en nuestra vida, el que penetre nuestro estilo de vida con esas verdades esclarecedoras que nos van mostrando el reflejo de Cristo en nosotros. Lo más importante en este momento es que toda la Iglesia comience a movilizarse en forma unánime y en una misma línea. Y el Papa, en el fondo, se pone un parche antes de la herida y dice: lo más peligroso es que los católicos no nos demos cuenta que estamos empezando a vivir un proceso histórico, que estamos siendo convocados para realizar la misión, que es el fundamento de nuestro bautismo, el ser nuevamente anunciadores de la buena nueva en un mundo especialmente complejo.